Ok, bueno, ya el reloj marca las 3 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Brian Berman. Me complace darles la bienvenida al seminario web de hoy. Como presidente del Departamento de Trastornos del Movimiento de BCU Health y director del Centro de Parkinson's y Trastornos del Movimiento de BCU, ubicado en Richmond, Virginia, creo que es muy importante informar y mantener unida a la comunidad de Parkinson. Y en este seminario web, que es el segundo de una serie encaminada a explorar controversias en nuestro campo y la enfermedad de Parkinson al compartir un poco de las investigaciones actuales y las razones detrás de los diversos paradigmas de tratamiento con nuestra audiencia. Empezaremos por entrevistar a nuestros panelistas y nos aseguraremos de dejar tiempo al final, como le hemos hecho antes, para responder sus preguntas. Si les gustaría compartir la información de esta sesión con un amigo, les informamos que lo estamos grabando y les enviaremos un enlace de la grabación en los siguientes días. El tema de hoy es si la estimulación cerebral profunda, o DBS por sus siglas en inglés, debería realizarse antes o después. Para abordar este tema tan interesante, contaremos con un panel de expertos en DBS de centros académicos en todo el país. La entrevista y moderación de nuestro panel de expertos estará a cargo de la doctora Leslie Cloud, quien es la directora del programa de la enfermedad de Parkinson en VCU, en el Centro de Parkinson y Trastornos del Movimiento, y es la presidente de la familia Rogliano. La sesión de hoy es posible gracias a nuestros maravillosos amigos que nos acompañan hoy, Gary Rogliano y Margaret Preston, quienes, como muchos de ustedes ya saben, son parte de la Fundación Power Over Parkinson. Hemos colaborado desde 2019 en múltiples actividades, incluidos seminarios web, justo como este, o también de forma más general para mejorar la vida de las personas que viven con la enfermedad de Parkinson a través de programas de ejercicio y bienestar, socializaciones, programas de apoyo de pares. Así que, Gary, Margaret, ¿podrían tomar un momento para hablar de ustedes y de la misión de Power Over Parkinson? Claro, gracias Brian, y le damos la bienvenida a todos. Estamos muy entusiasmados por explorar este segundo capítulo de controversias de los seminarios sobre el Parkinson. Quisiera tomar un momento para hablar sobre Power Over Parkinson's, para aquellos que no la conozcan. Iniciamos hace 3 años cuando mi padre recibió su diagnóstico. Quien está sentado aquí, Gary. Decidimos fundar Power Over Parkinson's al ver cómo el ejercicio físico crítico lo ayudaba a sobrellevar la enfermedad. Por ello, fundamos Power Over Parkinson's sobre ese principio para brindar apoyo diario a personas de la comunidad para que vivan bien con la enfermedad. En ese sentido, le doy la palabra a mi papá. Gracias, Margaret. Aquellos que no estén familiarizados con POP o no hayan asistido antes a nuestros eventos, visiten nuestro sitio web en poweroverpd.org. Ahora nos encantaría poder empezar. Permítame cederle la palabra a Leslie. Muy bien, hola a todos, soy Leslie Cloud. Me complace dirigir esta mesa redonda el día de hoy y contamos con la presencia de un panel de expertos de centros académicos de todo el país. Quisiera tomarme un momento para introducir nuestros panelistas a la audiencia, empezando por el doctor Paul Cook, un profesor asistente de neurocirugía aquí en BCU y también en el Centro Médico Hinder Holmes Maguire, VA, aquí en Richmond, Virginia. El doctor Cook es un especialista en estimulación cerebral profunda y tiene experiencias en otros tipos de trastornos del movimiento, así como cirugía. Por ello, él está muy bien preparado para contribuir en el diálogo de hoy. También tenemos al doctor Brett Human, quien también es un profesor asistente de neurocirugía en el New York Presbyterian Hospital, Centro Médico de Columbia. También es un experto en estimulación cerebral profunda, cirugía y cirugías del trastorno de movimiento. Con ello, esperamos poder escuchar más del Dr. Human el día de hoy. Y por el lado de la neurología, la doctora Kelly Andrzejewski, quien es una neuróloga en DBS y la directora del programa de estimulación cerebral profunda en la Universidad de Buffalo, Nueva York, y cuida de muchos pacientes con Parkinson y DBS. Cuentan con un programa muy activo, por lo que posee un amplio conocimiento que nos compartirá el día de hoy. Y por último, tenemos a la doctora Yuhi Jiménez Yaher, quien es la directora médica del programa de trastornos del movimiento, neuromodulación y terapia de los circuitos cerebrales en Monte Sinaí. También cuida a muchos pacientes con DBS y posee mucha experiencia que nos compartirá el día de hoy.
También es la presidenta del Grupo de Trabajo de Neurocirugía Funcional del Grupo de Estudio del Parkinson y es la investigadora principal de RAD-PD, que es el estudio del registro para el avance de DBS en la enfermedad de Parkinson, el cual abordaremos un poco más adelante durante nuestra conversación. Así que hoy contamos con mucha experiencia en el panel y estamos sumamente agradecidos con todos nuestros expertos por participar en este diálogo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y sin más preámbulos, comencemos. Comencemos. En realidad, tenemos otro anuncio para la audiencia. Por favor, envíenos sus preguntas a lo largo del programa de hoy. Si se les ocurre algo, utilicen la función de Zoom para enviarnos sus preguntas. Al final de la sesión de hoy trataremos de responder tantas como nos sea posible. Si no logramos responderlas durante la sesión de hoy, les enviaremos su respuesta después. Así que envíenlas. Bien, comencemos. Voy a empezar por lo básico para que todos estemos en sintonía. Voy a pedirle al doctor Youngman que comience por darnos una breve introducción a la cirugía de estimulación cerebral profunda. ¿Podría explicarle a nuestra audiencia qué síntomas en específico trata esta cirugía aprobada por la FDA? ¿Y podría explicar brevemente cómo se realiza el procedimiento quirúrgico? Claro, gracias, doctora Cloud. Y gracias, Gary, Margaret, a Power Over Parkinson's y a BCU por realizar este evento y por invitarme. De verdad me enorgullece estar aquí el día de hoy con este respetado panel y con todos ustedes que viven con la enfermedad de Parkinson o sus familiares y amigos. Para responder a su pregunta, la estimulación cerebral profunda se ha utilizado por más de 20 años para tratar la enfermedad de Parkinson. La FDA la aprobó por primera vez en 1997 para tratar el temblor de Parkinson y un poco después en el 2002 para tratar sus síntomas. Recientemente, en el 2016, la DBS se aprobó para tratar las etapas tempranas de la enfermedad del Parkinson, específicamente en personas que habían tenido Parkinson por al menos 4 años y sus síntomas motores no se habían controlado adecuadamente con medicamento. Así que además del temblor, esto incluye a pacientes con rigidez o endurecimiento y bradicinesia o ralentización de movimiento, idealmente que hayan respondido al medicamento, pero que ahora presentan fluctuaciones motoras, mayores periodos de desgaste entre medicamento o discinesías, movimientos anormales ocasionados por los medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson. Así que para responder a la pregunta sobre el procedimiento quirúrgico, en principio implantamos un dispositivo que proporciona una muy pequeña corriente eléctrica a un objetivo específico en el cerebro que controla el movimiento. Y hacemos esto sin herir al cerebro con un estímulo muy bajo, pero suficiente para ayudar a restaurar los movimientos normales en el cerebro. Entonces, por lo general, la cirugía se divide en dos partes. En la primera, los cables con extremos estimulantes llamados electrodos que atraviesan un objetivo específico del cerebro, ya sea en un lado o en ambos. Y hacemos uso de MRI y múltiples herramientas de navegación para ser muy precisos, ya que algunos cirujanos toman reportes directos del cerebro e incluso despiertan al paciente durante la cirugía para probar los efectos de la estimulación. Pero esto no siempre es importante y forma parte de un diálogo entre usted y el cirujano. Después, en la segunda parte, los cables o electrodos conectados por debajo de la piel detrás de la oreja y que terminan abajo con un dispositivo similar a un marcapasos colocado en la clavícula. Ambas partes se pueden realizar al mismo tiempo o con una semana de diferencia. En total, esto suele resultar en 1 o 2 noches en el hospital por lo general. Así que implica una gran decisión, gran proceso, pero para el paciente correcto podría cambiarle su vida. Gracias, doctor Youngman. Ahora le pediré al doctor Cook que responda esta pregunta. Doctor Cook, ¿podría decirnos, basándose en su experiencia como cirujano de DBS, cuáles son los principales riesgos de esa cirugía? Y también podría explicar qué síntomas de la enfermedad de Parkinson trata la DBS. Claro, solo quería sumarme en agradecer a todos por invitarme, incluidos a los demás panelistas y a los pacientes y a sus familias. Muchas gracias. Entonces, sí, por supuesto, la cirugía presenta riesgos y existen múltiples riesgos asociados con la cirugía de estimulación cerebral profunda. Voy a hablar de cuatro de los principales de los que normalmente hablamos. Entonces, el primero es como cualquier cirugía y, en particular, cirugías en las que se implanta un objeto extraño.
porque eso es lo que es el electrodo, en el cuerpo de forma permanente. Se tiene el riesgo de contraer una infección. Ahora, consideramos el riesgo de contraer una infección entre el 1% y el 5% de las cirugías cuando esto sucederá. Varía de centro a centro. ¿Cuáles son los diversos riesgos específicos para un paciente? Etcétera. Pero esto ha mejorado con los años por varias razones, una de las cuales es la técnica quirúrgica, lo cual involucra las múltiples iniciativas adoptadas por los hospitales para reducir las infecciones relacionadas con todas las cirugías, así como los cambios en los antibióticos utilizados. Así que ese es el primer riesgo que abordaremos. El segundo riesgo, y es el que más nos preocupa, es el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Hay dos tipos de derrames cerebrales que los pacientes pueden sufrir durante una cirugía de DBS. Al primero se le llama hemorragia cerebral, y es cuando esencialmente se desarrolla una hemorragia o un coágulo de sangre dentro del cerebro. Esto puede suceder, como se imaginan, al pasar algo muy delgado y puntiagudo en el cerebro. Existe el riesgo de presionar algún vaso sanguíneo pequeño. Ahora, extremamos precauciones. Todos los cirujanos de DBS hacen todo lo posible por planificar vías a través del cerebro que eviten los vasos sanguíneos que se puedan apreciar en las imágenes especiales obtenidas antes de la cirugía. Sin embargo, las imágenes no son perfectas. Nuestras herramientas no son perfectas, por lo que existe un pequeño riesgo de desarrollar un sangrado o una hemorragia. Estimamos que el riesgo ronda entre el 1%. El otro tipo de accidente cerebrovascular que puede ocurrir es un derrame cerebral isquémico, y es el tipo de accidente cerebrovascular en que piensa la población en general si alguien dice que tuvo un derrame cerebral. Esto sucede cuando un vaso sanguíneo que irriga parte del cerebro ya no recibe el suministro de sangre adecuado, y eso puede suceder durante una cirugía de DBS por razones que no están muy claras, pero que probablemente estén relacionadas con algún tipo de lesión en un vaso sanguíneo en particular o una irritación en un vaso sanguíneo que puede causar un espasmo, lo que ocasiona que la parte del cerebro que estaba irrigada por ese vaso sanguíneo muera, y a eso se le denomina derrame cerebral isquémico. De nuevo, eso probablemente ocurra un 1% o menos de las veces. Lo bueno de todo esto, de haber algo bueno, es que de ese 1%, un número muy pequeño parece tener déficits significativos persistentes. La mayoría de los derrames cerebrales que vemos típicamente se deben a cosas que vemos solo en imágenes. Entonces hay silencio y podríamos no detectar un déficit neurológico asociado con ello. Sin embargo, esto puede causar problemas y cualquier cosa asociada con un derrame cerebral puede ocurrir con esto: debilidad en un lado del cuerpo, parálisis, dificultad para hablar, dificultad para pensar. Eso es realmente lo que más nos preocupa, pero afortunadamente es un evento muy inusual en la DBS. La DBS generalmente se considera como una cirugía muy segura. De los otros dos riesgos que mencionaría, uno es la falla de los dispositivos que implantamos. Son dispositivos mecánicos, están fabricados, tienen un índice de averías. Esto ha mejorado drásticamente a lo largo de los años con mejores técnicas de fabricación, hasta el punto en que se ha vuelto un incidente bastante raro, especialmente con los sistemas más nuevos de las tres compañías. Luego, el último riesgo que mencionaría es que la cirugía no tenga el efecto deseado. Entonces, aunque nos esforcemos mucho por seleccionar a los pacientes y ofrecer cirugía a aquellos pacientes que pensamos que se van a ver beneficiados, existe el riesgo de que no se obtenga el beneficio que esperábamos. Esos son los riesgos. ¿Qué síntomas no trata la DBS? Esto es importante. Como mencionamos antes, la DBS para la enfermedad de Parkinson es una terapia para los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Pero todos sabemos que la enfermedad de Parkinson tiene muchos síntomas no motores. Por ejemplo, problemas de humor, ansiedad, depresión, apatía. Los pacientes de Parkinson pueden desarrollar dificultades cognitivas, de memoria, de planificación de la atención e incluso progresar a demencia. Pueden tener problemas para dormir, pueden perder el sentido del olfato, pueden tener problemas de estreñimiento. No se espera que todos estos tipos de síntomas no motores mejoren con la DBS y no serían motivo para implantar un electrodo de DBS. También hay ciertos síntomas motores, y esto se vuelve más una evaluación con matices, razón por lo cual lo ideal es contar con un equipo experimentado que realice la evaluación. Entonces, hay algunos síntomas motores. Por ejemplo,
La dificultad para caminar o los problemas de la marcha pueden ser muy complicados porque existen muchas razones por las que un paciente con la enfermedad de Parkinson no puede caminar. Como sabemos, la congelación de la marcha es un problema de la enfermedad de Parkinson que no suele responder a la estimulación cerebral profunda. Sin embargo, si tiene problemas para caminar debido a rigidez o distonía, por ejemplo, y su caminar mejora con la medicación dopaminérgica, como al tomar Sinemet, por ejemplo, entonces esto puede mejorar con la DBS. De manera similar con el temblor, hay algunos temblores que no responden tan bien a Simenet y que pueden o no responder a la DBS. Entonces, es lo que yo diría sobre eso. Gracias. Gracias, doctor Cook. Entonces, a menos que algunos de los otros panelistas quiera agregar algo a esa respuesta, seguiré adelante con las demás. La siguiente pregunta es para la doctora Andriaski. ¿Podría decirnos entre sus propios pacientes en el programa de DBS de la Universidad de Buffalo, qué cree que hace que alguien sea un buen candidato para la DBS? Luego, por el contrario, ¿qué cree que hace que alguien sea un mal candidato para DBS? Creo que es importante saber que las personas que tienen una buena respuesta a la terapia dopaminérgica como Simenet, Rytary o dos medicamentos agonistas a la dopamina generalmente tienen una buena mejoría en sus síntomas motores como la lentitud del movimiento, los temblores, que a menudo responden muy bien a la estimulación cerebral profunda. Como mencionaron aquí mis colegas neuroquirúrgicos, la terapia de DBS se usa para tratar los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Las personas, como dije, que tienen una buena respuesta a la terapia dopaminérgica, a menudo les va muy bien con la DBS. Las personas que a veces no son tan buenos candidatos de DBS son personas que presentan un deterioro cognitivo importante o demencia. Es probablemente uno de los factores clave porque existe una pequeña posibilidad de que la cirugía de DBS pueda dificultar un poco el pensamiento y la memoria. En algunos casos excepcionales, las personas, como también mencionó el doctor Cook, que tienen congelación de la marcha, tampoco pueden ser necesariamente buenos candidatos o deberían esperar que eso no mejore con la DBS. Como él mencionó, en algunos casos, si la congelación de la marcha mejora al tomar medicamentos dopaminérgicos o para el Parkinson, entonces puede mejorar con DBS, pero creo que siempre es importante advertírselo a los pacientes. Entonces, gracias. Ahora que hemos hablado de la mayoría de los conceptos básicos sobre lo que es la DBS, lo que puede lograr, lo que generalmente no logra y cuáles son los posibles riesgos y beneficios, sigamos y hablemos de algunos de los temas más controvertidos. Eh, Voy a comenzar pidiéndole al doctor Cook que aborde este problema. Entonces, durante los primeros años después de su aprobación inicial, la DBS se reservaba para pacientes con una enfermedad de Parkinson más avanzada, que realmente habían agotado todas las opciones disponibles de tratamiento médico. Pero hace aproximadamente una década comenzamos a ver un pequeño cambio de paradigma donde se consideraba la DBS en una etapa temprana del proceso de la enfermedad. Entonces me pregunto si pudiera resumir para nuestra audiencia los ensayos clínicos que se realizaron y que comenzaron a dar pie a ese cambio de pensamiento respecto a la DBS de forma temprana en la enfermedad de Parkinson. Y también podría hablar sobre los argumentos clave a favor de la DBS temprana en comparación de la DBS tardía. Claro, gracias. Entonces, como mencionó la doctora Cloud, quizás hasta algún momento entre 2010 y 2013, hubo un puñado de ensayos importantes que compararon a la DBS solo con la terapia médica y mostraron de forma consistente que había mejorías en puntuaciones motores, calidad de vida, actividades de la vida diaria, etcétera, para DBS en comparación con los medicamentos. Sin embargo, como se mencionó, esto era para pacientes con una enfermedad de Parkinson avanzada. Por lo tanto, normalmente los pacientes que habían tenido la enfermedad durante más de una década tuvieron una disminución significativa en la calidad de vida, problemas de adaptación social, deterioro de la capacidad para trabajar o realizar tareas significativas y, lo que es más importante, presentaban fluctuaciones significativas en sus síntomas motores,
que habían sido refractarios o aumentos de medicamentos o tuvieron presencia de discinesia. Al agruparlos, a estos generalmente les denominan complicaciones motoras y los tienen durante al menos 3 años. Entonces, la DBS, como se mencionó, se conceptualizó como un tratamiento de último recurso. Sin embargo, a medida que el procedimiento se volvió más seguro, más preciso y el seguimiento a largo plazo en algunos de estos ensayos iniciales demostró la durabilidad del control de los síntomas de la DBS, comenzamos a preguntarnos si los pacientes de Parkinson que se encontraban en etapas más tempranas del curso de la enfermedad podrían beneficiarse. ¿Podríamos mejorar el deterioro motor y la calidad de vida antes de que se presentara una pérdida significativa de función y ajuste social, etcétera? Los síntomas desarrollados en una etapa posterior del curso de la enfermedad de Parkinson más probablemente sean refractarios a los medicamentos dopaminérgicos y, por lo tanto, también a la DBS. Entonces, ¿existe una forma de optimizar el control de los síntomas cuando es más probable que respondan a DBS? El ensayo principal que quiero mencionar, publicado en 2013, es el llamado Early STEM, que fue un ensayo realizado en Europa, en Francia y en Alemania. Fue un ensayo multicéntrico, un ensayo controlado aleatorio, con un simple ciego, lo que significa que los pacientes sabían qué tipo de terapia recibían, pero aquellos que realizaron gran parte de sus lecturas tenían un ciego y aleatorizaron el núcleo subtalámico, la DBS más terapia médica, y lo compararon con la terapia médica sola. Monitorearon a estos pacientes durante 2 años, y el diseño de este ensayo fue muy similar a los ensayos anteriores, al comparar la DBS con medicamentos con un cambio clave, que fueron los criterios de inclusión. Entonces, en lugar de tener un curso prolongado de la enfermedad antes de la participación, la enfermedad solo tenía que estar presente durante 4 años o más. No necesitaban desarrollar fluctuaciones motoras refractarias o discinesías, pero se necesitaba que estuvieran presentes solo durante 3 años o menos. Además, el rango de edad inscrito en el ensayo fue de 18 a 60 años. Por lo tanto, los pacientes de Parkinson tenían al menos 50 años cuando se inscribieron en este ensayo, que es un poco diferente, ciertamente diferente de los ensayos más antiguos, y tenían un deterioro leve o funcional y social. Entonces, básicamente intentaron contar con pacientes que se encontraban en una etapa más temprana del curso de la enfermedad antes de sufrir pérdidas importantes en la función, pero que aún mostraban evidencia clara de que los medicamentos ya no controlaban sus síntomas o eran los mismos síntomas. En más de 251 pacientes, la edad media nuevamente fue joven, 52. La duración media de la enfermedad en este grupo fue de 7,5 años en comparación con los 11 años o más, en ensayos más antiguos. Y la presencia de fluctuaciones motoras y discinesías fue por menos de 2 años al momento de su participación. Básicamente, mostraron resultados similares a los de los ensayos anteriores, mejoras significativas en la calidad de vida desde el inicio hasta los 24 meses, y mejoras significativas en los síntomas motores y en la cantidad de medicamentos que tomaban. Todo esto concordaba con estudios previos de la PD avanzada, y también es importante entender los eventos adversos. Entonces, cada vez que se realiza la DBS, existen riesgos subyacentes, como mencionamos. Por supuesto, los medicamentos dopaminérgicos también presentan riesgos, así como otros medicamentos que tienden a administrarse en dosis más altas o con mayor frecuencia en pacientes que no reciben DBS. Por lo tanto, hubo más eventos adversos generales en el grupo quirúrgico. Por supuesto, hubo numerosos eventos adversos relacionados con la cirugía. Sin embargo, el número total de eventos adversos graves fue similar. Así que los problemas relacionados con síntomas motores, control de impulsos, problemas psicóticos, fueron más altos en el grupo que solo recibía medicación, mientras que obviamente el grupo quirúrgico presentó más eventos adversos quirúrgicos, incluidas hemorragias e infecciones. Otra cosa notable de este ensayo fue que hubo 3 pacientes que se suicidaron, 2 en el grupo de DBS, uno en el grupo que solo recibía medicación. Esto se ha abordado en la literatura durante años en cuanto a por qué esto podría haber ocurrido, y en general se cree que tal vez los pacientes de Parkinson más jóvenes o los pacientes de Parkinson que son más jóvenes, que están dispuestos a participar en ensayos agresivos que involucran terapia quirúrgica, podrían estar predispuestos al suicidio. Entonces, una de las cosas buenas que surgieron de este ensayo fue un mecanismo de detección muy robusto y riguroso que desarrollaron para rastrear a los pacientes a lo largo del tiempo para tratar de detectar ese problema. Como conclusión, diría que la DBS, el mensaje principal de ese ensayo realmente fue que la DBS es efectiva de forma temprana en el curso de la enfermedad. 4 años de duración menos de 2 años de síntomas refractarios,
al igual que en los casos avanzados. Por supuesto, como se mencionó al principio, esto hizo que la FDA aprobara la DBS para la enfermedad de Parkinson con ese criterio, y realmente cambió el énfasis de tan solo tomar en cuenta la duración y gravedad de la enfermedad a considerar a los pacientes en función de la progresión del deterioro funcional, ajuste social, calidad de vida, así como su riesgo quirúrgico individual en comparación con el beneficio potencial, lo que realmente cambió a un enfoque más personalizado para un paciente determinado. Entonces, realmente permitió abrir la puerta para que se considere a la DBS tan pronto como las complicaciones motoras comiencen a interferir con la calidad de vida. Por ello, respecto a los argumentos clave a favor de la DBS temprana, mencionaría dos. Uno, la mejora o ralentización de la progresión de los síntomas motores, actividades, vida diaria. La calidad de vida antes de la discapacidad significativa es un beneficio potencial de la DBS temprana, porque la discapacidad funcional, los problemas de adaptación social, una vez que se pierden estas cosas, es muy difícil recuperarlas, incluso si se recupera la función motora. Luego, la segunda es que es más probable que los síntomas motores respondan a los medicamentos dopaminérgicos y, por lo tanto, a la estimulación cerebral profunda al principio del curso de la enfermedad. De esta forma, la DBS podría ser más efectiva, posiblemente por un periodo más largo, y optimizando las mejoras en la calidad de vida cuando es más probable que los síntomas respondan a la DBS. Puedo detenerme aquí. Sin embargo, quisiera mencionar que hubo algunos. Hay un ensayo en curso de Vanderbilt que está tratando de adelantarlo todavía más. Esto se basa en un estudio piloto que habían realizado y están tratando de investigar si la DBS temprana desempeña una función en el curso de la enfermedad antes de que los medicamentos fallen, antes de que los medicamentos realmente demuestren que no están controlando de manera efectiva los síntomas motores, por lo que aún no tienen fluctuaciones motoras. No han desarrollado discinesías. Sus medicamentos funcionan bien, pero presentan síntomas motores y tienen la enfermedad de Parkinson. Esto realmente desafía un pensamiento fundamental que teníamos en cuanto a la DBS para tratar la enfermedad de Parkinson, porque se supone que la DBS no modifica la progresión de la enfermedad, trata los síntomas, pero la enfermedad sigue progresando al mismo ritmo que se controlan esos síntomas. Sin embargo, este grupo de Vanderbilt se pregunta si la DBS podría, y específicamente la DBS del núcleo subtalámico, podría modificarla o retrasar la progresión de la enfermedad en sí. Obtuvieron algunos resultados prometedores de un grupo muy pequeño de pacientes en un estudio piloto, que mostraron en particular que el temblor en reposo, el desarrollo del temblor en reposo, se retrasó en pacientes que se le administró DBS de forma temprana. Pero este ensayo está en curso y creo que es un poco pronto para cambiar realmente de una manera importante la forma en que usamos la DBS, pero son ideas e investigaciones interesantes. Gracias, doctor Cook. Como usted mencionó, el ensayo Early STEAM realmente pareció abrir la puerta a una DBS más temprana, pero muchas personas en la comunidad médica de trastornos del movimiento no estaban listas para, supongo, correr a través de esa puerta. Entonces, se realizaron muchas críticas al ensayo Early STEAM y me pregunto si podemos preguntarle tal vez desde el lado de la neurología a la doctora Andrzejewski o a la doctora Jiménez Shahed para que den su opinión sobre alguna de esas críticas al diseño del estudio Early STEAM y quizá también presenten algunos de los argumentos clave, posiblemente en contra de la DBS temprana con base en datos disponibles. Por lo tanto, diría, en la medida en que lo mencionaron nuestros neurocirujanos, que todavía existen riesgos como cualquier tipo de neurocirugía, procedimiento electivo, proceso neuroquirúrgico en general, pero creo que como proponerte poder ayudar a las personas con síntomas motores desde el principio es muy útil y los pacientes, como los comentamos, obviamente presentan a menudo muy buenas mejoras significativas en la calidad de vida que pueden permitirles ser funcionales por ser más funcionales e incluso poder trabajar durante un periodo más largo. Entonces, creo que hay pros y contras para ambos y llega realmente al punto en que todavía va un poco paciente por paciente, porque todos somos muy diferentes y todos sabemos que cada persona con Parkinson es única y
un poco diferente de la otra. Entonces, creo que mucho de eso también depende de la persona o del paciente, pero siempre trato de hablar con mis pacientes, incluso cuando se encuentran en las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson, sobre la idea de para qué sirve la DBS y que es una terapia potencial, porque siento que más adelante, cuando sean candidatos, según los criterios actuales aprobados por la FDA, se encuentren más preparados y dispuestos a recibir la cirugía, en lugar de si no lo hubieran escuchado antes de sus neurólogos. Al menos están un poco más familiarizados con el procedimiento y lo que implica y cuál es el resultado que estamos esperando. Entonces, Leslie, si pudiera agregar algo, creo que esto representa un cúmulo significativo de pruebas. Y Kelly, creo que describiste algunas de las razones más importantes por las que es bueno poder hablar con los pacientes sobre los beneficios de la estimulación cerebral profunda, especialmente de forma temprana para que estén preparados para ello más adelante. Sin embargo, creo que este tipo de estudios, y de todos modos podríamos hablar de esto en la siguiente sección, pero son realmente difíciles de manejar desde el punto de vista de, por ejemplo, si los pacientes recibieron tratamiento o recibieron una cirugía simulada o no tenían la estimulación activada, si estaban o no de realmente cegados al hecho de que estaban recibiendo estimulación. Creo que a veces cuando no se puede hacer eso por completo, se cuestiona el grado de beneficio reportado, y eso no quiere decir que este no sea un tratamiento beneficioso. Es solo que creo, al observar la cantidad de diferencia o la cantidad de diferencia entre los grupos de tratamiento, tenemos que considerar esto, y si los pacientes tal vez estaban elevando la notificación de sus síntomas porque podían darse cuenta de que se les había sometido a una cirugía de estimulación cerebral profunda. Sabemos muy bien que la DBS funciona mejor que la administración de medicamentos por sí sola. Por ello, eso fue una de las críticas a ese estudio. El otro punto que es potencialmente problemático con el tratamiento de una población con una enfermedad de forma temprana, y nuevamente, como indicó la doctora Andriuski, es que es muy individualizado y tenemos que considerar a cada paciente individualmente. Al pensar en los plazos de la enfermedad de Parkinson, creo que el plazo de 5 años para la duración de los síntomas a veces puede ser problemático, porque a veces hay situaciones en las que una persona dentro de 5 años que está desarrollando fluctuaciones y discinesias significativas y pudiera ser candidato a DBS, en realidad pudiera todavía estar lidiando con uno de los síndromes parkinsonianos atípicos. Y a veces sí hemos tomado una especie de determinación de que esta persona necesita una estimulación cerebral profunda, pero realmente no hemos tomado el tiempo para pensar en el posible diagnóstico real y podríamos tener problemas. Esto no quiere decir que no valga la pena considerarlo, pero creo que como comunidad tenemos que observar con mucho cuidado a nuestros pacientes y ser cuidadosos con nuestras evaluaciones preoperatorias de los candidatos y pensar en las variables de cómo abordamos al paciente frente a nosotros. Gracias a ambos por opinar sobre esto. Doctora Jiménez Yaher, en cierto modo, aludió a algunas cosas en su comentario que creo que valdría la pena profundizar un poco en eso, porque mencionó algunas cosas clave que podrían ayudar a nuestra audiencia a entender por qué es tan difícil hacer este tipo de grandes ensayos clínicos para responder este tipo de preguntas sobre la cirugía de estimulación cerebral profunda. Entonces, una de las palabras que usó fue cirugía simulada. Y no estoy segura de que todos en nuestra audiencia sepan qué es eso. Entonces, podría tomarse un momento y explicar el concepto de aleatorización en un ensayo quirúrgico y qué es una cirugía simulada, y quizás hablar un poco sobre el efecto placebo y algunas de las otras cosas que hace que sean tan difícil para nosotros hacer estudios rigurosos para responder estas preguntas. Sí, creo que es una pregunta importante, Leslie. Creo que cuando pensamos en ensayos clínicos, a menudo estamos más o menos capacitados para pensar en el ensayo clínico aleatorizado. Entonces, ¿qué es un ensayo clínico aleatorizado? Esto es cuando hay dos grupos de pacientes que se asignan al azar para recibir un tratamiento u otro, o un tratamiento o ningún tratamiento. Así que la idea es que la persona que recibe la intervención realmente no sabe exactamente qué es lo que ha recibido, aunque al final del ensayo, con suerte, sabrá qué se le asignó durante el ensayo. Pero podemos entender cómo eso podría plantear algunos desafíos en la población donde el tratamiento es una cirugía, ¿no? Por lo tanto, es fácil cegar una pastilla para decir, está bien, toma una pastilla que se parece al
medicamento, pero en realidad es como una pastilla de azúcar, a falta de un mejor término. No va a realmente tener ningún efecto. Comparado con toma aquí el medicamento, podemos hacer que se vean similares. Podemos hacer que los pacientes se las tomen. Realmente no saben si la están tomando o no. Aparte, quizás el efecto que puedan sentir al tomar esos medicamentos. Entonces, cuando una persona ha tomado y se obtiene una reacción, consideramos que esto es un indicio de que el tratamiento funciona. Pero si en realidad se le asignó un placebo o tratamiento que no era la intervención real y aún así siente una reacción, tenemos que empezar a preguntarnos ¿por qué es eso? Este fenómeno se llama placebo cuando obtenemos un beneficio, cuando en realidad no hubo una intervención. Entonces, cuando aplicamos este concepto en un ensayo quirúrgico, se vuelve bastante difícil, ¿verdad? Porque las personas o se operan o no. Entonces, a veces, ya sabes, se convierte en una especie de montaje elaborado para que los pacientes se sometan potencialmente a procedimientos en los que puede parecer que están recibiendo una cirugía hasta el punto de perforar agujeros en su cabeza para colocarle electrodos, pero no se coloca nada, ¿verdad? Así que eso es como un cambio. Esa es una forma de producir una situación simulada donde luego está el grupo de pacientes que recibieron toda la preparación, fueron al quirófano, les colocaron los cables y todo. Luego hay otro grupo de pacientes que tal vez entraron al quirófano, les hicieron ciertas cosas, pero en realidad no se les instaló el hardware. Y esa es una forma de hacer una simulación. Otra forma de hacer una simulación o crear una especie de grupo sin tratamiento sería implantar todo, pero aleatorizar a los pacientes para que se encienda el estimulador o no se encienda. Eso en sí mismo también plantea algunos desafíos y dificultades adicionales. Entonces creo que hay muchas circunstancias de este tipo y tal vez nuestros cirujanos también puedan opinar al respecto en cuanto a que es un poco desafiante en términos de organizar un ensayo clínico real sobre la enfermedad de Parkinson que trate de responder algunas preguntas sobre si es un grupo que se operó antes, realmente va a mejorar a largo plazo en comparación con un grupo que no lo hizo. Y realmente no podemos quedarnos y aleatorizar a los pacientes diciéndoles, está bien, tuviste suerte y de forma aleatoria se te asignó al grupo que tendrá cirugía y por otro lado decir, a usted le tocó el grupo que no tendrá la cirugía sino hasta después. Digo, eso también plantea algunos desafíos éticos, por ello algunos de estos tratamientos e intervenciones son bastante difíciles de estudiar. Tenemos que pensar nuevas formas de hacerlo. Me encantaría darle a nuestros neurocirujanos la oportunidad de opinar sobre esto si lo desean, porque creo que tras haber trabajado personalmente en un par de instituciones diferentes, la aproximación a lo que parece un procedimiento de rutina puede diferir radicalmente entre diferentes instituciones y diferentes cirujanos, y eso también añade un elemento de complejidad que dificulta la estandarización para los ensayos clínicos. Entonces, imagino que nuestros colegas de neurocirugía posiblemente quieran aportar algo. ¿Alguno de ustedes, Dr. Cook o Dr. Youngman, quisieran comentar algo aquí o hemos dicho todo lo que consideran que teníamos que decir? Claro, creo que es un problema que enfrentan los ensayos quirúrgicos en todos los campos. No es como una píldora que, independientemente de la institución en la que se administre, tendrá el mismo efecto. De esa forma, podemos tan solo estudiar el efecto de esa píldora. Con la cirugía, tenemos muchas más variables o variaciones que se están poniendo en el ensayo que no se están midiendo y no siempre podemos considerar esas diferencias. Entonces, esto podría ser cualquier cosa como la duración de la cirugía, parte de la anestesia que se usa, el objetivo exacto dentro de la cirugía. Y estas son cosas que tratamos de medir y contar, pero no siempre podemos hacerlo. Gracias. Quisiera mencionar otra cosa que creo ciertamente nota uno como cirujano. A menudo vemos pacientes para cualquier tipo de cirugía. Los pacientes suelen pensar en la cirugía como algo que los va a hacer sentirse mejor. Sabemos que eso a veces es cierto y a veces no lo es. Muchas veces es mucho más matizado que eso respecto a los riesgos y beneficios. Entonces, creo que esto también sucede en los ensayos clínicos. Creo que incluso más que el efecto placebo visto en, digamos, un ensayo de medicación, creo que la expectativa de un paciente o un sujeto en un ensayo al que se asigna aleatoriamente a la cirugía, creo que llegan incluso a una expectativa inconsciente de que es lo mejor que me podría pasar. La mayoría de las veces, esto realmente me ayudará. Creo que también puede ocurrir lo contrario. Si se le asigna a un paciente una parte del ensayo donde no se le someta a cirugía, es posible que se esté ocasionando lo opuesto, es decir, el efecto placebo opuesto. Y de ser así,
Esas dos cosas juntas pueden servir para mejorar los resultados de la parte quirúrgica y reducir los resultados de la parte que recibía medicamentos. Entonces, creo que mi punto es simplemente que creo que los ensayos quirúrgicos probablemente tengan ese problema de una forma más notable que los ensayos con medicamentos. Gracias, es realmente una gran aportación sobre el efecto placebo y nocebo. Así que gracias por eso. Entonces, toda esta conversación sobre las complejidades de hacer ensayos controlados, aleatorios para la cirugía de DBS, eh, es una buena introducción para el siguiente tema que quería abordar. Entonces, la doctora Jiménez Yajer es la investigadora principal de un estudio llamado RAD-PD, el Registro para el Avance de DBS en la PD. Entonces, Yu, me pregunto si pudieras hablarle a nuestra audiencia sobre el RAD-PD. Cuéntales un poco sobre el estudio y lo que esperas lograr con él. Sí, el RADPD es un proyecto que comenzamos probablemente hace unos 5 años, al menos empezamos a pensar en él hace 5 años, y nació de la idea de que, aunque sabemos muchas cosas buenas sobre los buenos beneficios de la estimulación cerebral profunda en pacientes con enfermedad de Parkinson, quedan varios tipos diferentes de preguntas que no fueron respondidas. Creo que el doctor Youngman aludió a algunas de estas, ya sea con respecto a la metodología, cómo se realizó realmente la cirugía, cómo se seleccionaron los pacientes, qué tipo de medicamentos tiene que tomar la gente que se haya aprobado antes de que puedan obtener el beneficio de DBS o cualquier cantidad de cosas diferentes donde realmente no hay forma de que se pueda diseñar un estudio para responder cada una de esas preguntas individualmente. Requeriría muchos pacientes, enorme cantidad de tiempo y enorme cantidad de dinero en efectivo para lograr eso. Por lo general, cuando hacemos este tipo de ensayos aleatorios, los diseñamos para responder una pregunta. Entonces, si tratamos de responder varias preguntas, se vuelve cada vez más difícil realizar todo ese esfuerzo y llevar a cabo el estudio. Entonces, al darnos cuenta de que esos son algunos de los desafíos, y para responder a estas preguntas adicionales que seguimos teniendo sobre la estimulación cerebral profunda, diseñamos este concepto idea de registro. Entonces, el RADPD es un registro donde tenemos varios sitios. En realidad, tenemos 20 sitios en este momento que están inscribiendo a participantes y son solo pacientes que en el curso de la atención clínica habitual se consideran candidatos a la estimulación cerebral profunda y se les pide que se inscriban en este registro. Recabamos información sobre estos pacientes a partir de su evaluación preoperatoria inicial, de modo que cuando ingresan se les realiza una evaluación sin y con sus medicamentos y luego una serie de medidas y escalas diferentes para evaluar no solo los síntomas motores del Parkinson, sino también los síntomas no motores. También recopilamos información, mucha información detallada sobre la cirugía en sí, cuánto tiempo tomó, qué tipo de control de infecciones se realizó, etc. Pero realmente generar este gran conjunto de datos sobre todas las diferentes piezas del rompecabezas de la estimulación cerebral profunda que se realizan de manera rutinaria y probablemente de diferente forma en diferentes lugares para que podamos comprender cuáles de estos conducen a los mejores resultados o la mayor cantidad de resultados contundentes. Luego, nuestro objetivo es seguir a esta persona un periodo de tiempo y comenzamos con una evaluación de 6 meses que generalmente se efectúa después de que los pacientes hayan tenido su estimulación optimizada o durante el tiempo en que se esté optimizando por completo y después de forma anual por 5 años, y recopilaremos el mismo tipo de datos sobre estos pacientes secuencialmente durante ese periodo de tiempo. Y lo que realmente esperamos poder hacer es obtener esta gran cantidad de datos sobre pacientes con DBS, pacientes con Parkinson que reciben estimulación cerebral profunda para que podamos empezar a filtrar esos datos y esa información para encontrar patrones y determinar cosas como las mejores prácticas para la estimulación cerebral profunda, para observar los efectos adversos y algunos de los determinantes de esos efectos adversos. Y luego observar cosas como la economía de la salud, las disparidades y los resultados, porque a algunas personas les va mejor que a otras. Identificar esos factores y evaluar pistas es lo que tenemos que hacer. Gracias. Bien, vamos a pasar rápidamente a una especie de segmento de mesa redonda en el que esto es como las citas rápidas, ¿verdad? Entonces voy a hacer una pregunta y vamos a hablar con los 4 panelistas y obtener una respuesta relativamente breve para que podamos escuchar diferentes perspectivas sobre las mismas preguntas. Entonces, la primera pregunta para todos nuestros panelistas, para nuestros 2 neurólogos, ¿podrían describir su enfoque
personal en su práctica respecto a hablar sobre la DBS con su paciente? Y para los neurocirujanos, ¿podrían opinar sobre si la mayoría de sus referidos a DBS llegan antes o más tarde de lo que preferirían? Teniendo en cuenta una especie de resultados óptimos para los pacientes, ¿por qué no empezamos con Kelly? Como mencioné anteriormente, trato de hablar con mis pacientes sobre la terapia de estimulación cerebral profunda, incluso antes de que sean candidatos, porque considero que es importante que los pacientes de Parkinson estén informados sobre las diferentes terapias. A veces, cuando las personas toman 1 o 2 tabletas de carbidopa o levodopa un par de veces al día, allá es cuando abordo esa conversación. Yui. Lo siento, tuve que desactivar el modo silencio. Sí, de forma similar digo, estoy de acuerdo. Creo que realmente beneficia a los pacientes el comprender cuál es el espectro de tratamiento de la enfermedad de Parkinson. De igual forma, trataré al menos incluirlo en la conversación de alguna manera, tan pronto como sea posible. Creo que lo que estamos viendo en general es que los pacientes están cada vez más informados sobre esto y de hecho tenemos muchos pacientes que llegan a nosotros, incluso desde el primer momento, preguntando, ¿qué hay con la DBS? He oído hablar de eso. ¿Cuándo eso será una opción para mí? Entonces, creo que eso realmente ha ayudado a facilitar las conversaciones que tenemos y la comprensión de los pacientes de cómo encajan el amplio panorama del espectro en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Paul, ¿prefieres tener referidos en una etapa posterior o temprana? Yo diría que primero que nada, trabajo con un equipo fantástico y muy experimentado. Y, como saben, el neurocirujano está un poco alejado de muchos pacientes que ingresan y que claramente son candidatos listos para recibir DBS o no. Por lo tanto, diría que generalmente obtengo excelentes referencias y la mayor parte de mi experiencia hasta ahora ha sido aquí en Hunter Holmes. Pero diría que si tuviera que elegir, diría que veo con mayor frecuencia pacientes que tal vez podrían haber acudido a nosotros de forma más temprana. Y tiende, solemos ver pacientes cuyos síntomas en algún momento respondieron muy bien a los medicamentos dopaminérgicos y progresaron a lo largo de los años hasta que ahora que responden mínimamente o han desarrollado una demencia significativa. Esas son las dos cosas importantes que veo a veces en pacientes que llegan un poco tarde, y no lo sé. Creo que queda trabajo por hacer a nivel de sistemas en términos de identificar a estos pacientes en el momento adecuado y guiarlos por el camino correcto, especialmente en VA. Creo que eso sigue siendo, como sabemos, creo que sigue siendo algo más que tan solo los neurólogos sean reacios a referir a los pacientes en el momento adecuado. ¿Y Brett? Sí, concuerdo también. Creo que con el neurólogo, con el que trabajo muy de cerca, generalmente estamos en la misma página y, por lo tanto, los pacientes cuando me los envían, por lo general, están listos para recibir estimulación cerebral profunda. Pero creo que es un centro en el que todavía muchos pacientes llegan demasiado tarde, sin haber sido informados de la estimulación cerebral profunda desde el principio. Hay muy pocas desventajas en realizar una evaluación de forma temprana. Incluso si al final determinamos que aún no es un candidato y el proceso de evaluación implica más que solo ofrecer una cirugía, la evaluación en un centro especializado puede ayudar a confirmar o realizar un diagnóstico diferente. Puede ayudarlo a ajustar sus medicamentos. Pero sí, cuando vemos pacientes que han esperado demasiado, es posible que ya no sean candidatos debido a sus problemas de salud o a que su enfermedad está demasiado avanzada, o, más comúnmente, simplemente perdieron una oportunidad de beneficiarse de la DBS durante muchos años, cuando podrían haberse beneficiado de esta. Bien, excelente. Ahora realmente voy a poner a todos en aprietos. La siguiente pregunta es, si ustedes mismos tuvieran la enfermedad de Parkinson, ¿cuándo solicitarían la DBS? ¿Esperarían hasta haber agotado todas las opciones médicas o lo pensarían antes? Comenzaremos con Kelly de nuevo. Al ver los resultados de mis pacientes, creo que preferiría recibir DBS de forma temprana si yo fuera el paciente, tan solo al saber sobre la calidad de vida y los cambios en la calidad de vida que tienen mis pacientes en la mayoría de los casos después de la cirugía de DBS, creo que en cuanto antes es mejor. Yuhi. Sí, creo que estaría de acuerdo con eso y probablemente tendría el mismo tipo de actitud al respecto. Creo que siempre hay una especie de línea delgada entre la seguridad relativa de los medicamentos y los riesgos relativos de la cirugía, y siempre es diferente juzgar esas cosas
Cuando eres la persona que está en esa situación, teniendo que tomar esa decisión sobre tu propia atención médica, pero creo que estaría de acuerdo en que es mejor más temprano que tarde, y especialmente si se presentó de forma temprana o simplemente al tener esos indicios de que el manejo de medicamentos no estaba funcionando tan bien como quisiéramos. Paul, Estoy de acuerdo. Creo que me interesaría por una DBS temprana tan pronto como mi calidad de vida o función, lo que quiero poder hacer en mi vida, se ve afectada y los medicamentos ya no pueden ayudarme a hacer eso. Entonces, probablemente solicitaría DBS. y Brett, Creo que voy a tener que estar de acuerdo con todos. Así que sí, una vez que los síntomas están interfiriendo con mi vida diaria y los medicamentos no funcionan o causan efectos secundarios que interfieren con mi vida diaria, entonces ese sería el momento en que solicitaría DBS. bien, genial. Muy bien, esto realmente concluye al tipo de conversaciones que esperábamos cubrir el día de hoy. Tenemos muchas preguntas de la audiencia y hay muchas que se repiten, entonces, en este punto creo que es hora de comenzar a responder a algunas de estas preguntas de la audiencia. Así que voy a dejar que Gary y Margaret se encarguen de las primeras y luego me haré cargo del resto. Gracias, Leslie. La primera pregunta es para los neurocirujanos. Escuché que hay muchos objetivos anatómicos posibles para DBS y PD, es decir, la segunda parte. ¿Cómo elige qué objetivo usar para cada paciente y cómo decide entre realizar una cirugía unilateral o bilateral? Espero que entienda todo eso. Yo solo soy el mensajero. Entonces, esta es una pregunta compleja, e incluso los cirujanos de DBS con mucha más experiencia que yo, a veces tienen problemas para articular y tomar esas decisiones. Pero creo que lo más importante es que hay dos objetivos principales que se utilizan normalmente en la enfermedad de Parkinson: el núcleo subtalámico o STN y el núcleo globo pálido o GPI. Y ambos son objetivos excelentes. Ambos hacen un gran trabajo al tratar los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Eso es lo más importante. Luego, hay ciertos matices que pueden influir en la respuesta del temblor a los medicamentos dopaminérgicos, que pueden hacerlo decidir entre un objetivo u otro. Tiene muchos problemas con las discinesías. Ese es un gran componente de sus síntomas molestos que podrían guiarme en una dirección. Tiene distonía, que es otro tipo de descoordinación muscular que se puede presentar como parte de la enfermedad de Parkinson. Eso haría elegir GPI, por ejemplo. Entonces, no hay muchas diferencias entre los dos objetivos que realmente se hayan encontrado de manera definitiva en las pruebas a lo largo de los años. Sin embargo, una cosa que tengo en mente es que había algunos datos, y creo que se señaló esto anteriormente, de uno de los ensayos que STN-DBS podría acelerar los problemas de memoria a lo largo de los años. Esto no es definitivo, solo hay algunas pruebas, pero creo que esto ha hecho que algunos nos vayamos por el GPI, lo cual ha pasado en mi práctica. Hay muchas otras razones por las que se podría elegir un objetivo en lugar del otro, pero tal vez le ceda la palabra a Brett para que hable sobre unilateral comparado con bilateral. Claro, en primer lugar, básicamente concuerdo con todo lo que dijo Paul en lo que respecta a la elección entre los dos objetivos. Pero de nuevo, lo más importante es que ambos objetivos son excelentes. También hay un tercer objetivo, que es el objetivo del temblor, el tálamo ventral intermedio, o VIM, que es principalmente un objetivo para los pacientes con temblor esencial. Pero hay casos raros en los que tenemos pacientes que creemos que tienen ambos, donde en realidad usaremos al VIM como objetivo como parte del tratamiento. Si solo queremos tratar el temblor, pero eso tiene que hacerse cuidadosamente, ya que sabemos que no ayuda con los otros síntomas motores del Parkinson. Unilateral o bilateral es, a menudo, se reduce a una elección personal en términos de cuán severos son los síntomas en un lado u otro. Pero con el Parkinson, al hacer un tratamiento unilateral,
Aconsejamos a los pacientes que regresen en una fecha futura para hacerlo del otro lado, debido a la naturaleza de la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad progresiva. Por ello, más que el temblor esencial cuando hacemos un tratamiento unilateral, en futuro terminamos por regresar para hacer el otro lado. Entonces, esto puede ser un factor que nos haga, en caso de tener alguna preocupación sobre los síntomas en el segundo lado, a realizarla en ambos lados por adelantado para evitar una cirugía futura. Gracias, Polybread. Me gustaría pasar a nuestra siguiente pregunta y está abierta para todos los panelistas. Dice, un miembro de la audiencia pregunta, ¿por qué recomendaría un ultrasonido focalizado en lugar de la DBS para un paciente? Antes de que alguien responda, solo quería decir que a lo largo de este seminario web recibimos 6 preguntas adicionales sobre el ultrasonido focalizado comparado con la DBS. Entonces, nuestra audiencia realmente está interesada en esto. Por ello, al responder la pregunta, por favor, explique qué es el ultrasonido focalizado. Esa era una de las preguntas. ¿Cómo escogería entre la DBS y el ultrasonido focalizado para un paciente en particular? Varios participantes preguntaron esto y a otra persona le gustaría saber por qué Suiza parece estar por delante de Estados Unidos en términos de ultrasonido focalizado. Entonces, ah, al responder, tengan esas preguntas en mente. El ultrasonido focalizado es un tipo de tratamiento diferente a la estimulación cerebral profunda, ¿verdad? Entonces, con la estimulación cerebral profunda contamos con Howard, un dispositivo se implanta, conducimos electricidad a las regiones del cerebro que controlan el movimiento para obtener los beneficios de lo que hemos hablado durante este seminario. El ultrasonido focalizado es una forma de hacerlo, es una especie de nueva forma de realizar un procedimiento antiguo. Antes de la estimulación cerebral profunda, la forma quirúrgica de tratar a los pacientes con Parkinson que presentaban síntomas que se refirieron al tratamiento médico habitual era entrar y crear lo que llamamos una lesión, que consiste en básicamente hacer un pequeño agujero en el cerebro. Y así creamos una pequeña área de daño muy focalizada que pretende producir algunos de los mismos resultados de los que hemos hablado con la estimulación cerebral profunda. El desafío de este tipo de procedimientos y el motivo por el que pasaron de moda y la estimulación cerebral profunda tomó la delantera es que una vez que realizamos este tipo de procedimiento de lesión, obtendríamos un beneficio o efectos secundarios y no habría forma de deshacerse de los efectos secundarios o obtener un mayor beneficio sin tener que volver a entrar y hacer más procedimientos. Entonces, otro tipo de desafío con alguno de esos procedimientos había sido que el efecto de la lesión podría perderse con el paso del tiempo. Por ello, aunque pudo haber habido un beneficio, parecía decaer. De esta forma, con la estimulación cerebral profunda, se cuenta con un dispositivo que se está emitiendo electricidad, se puede ajustar, se puede contar con una especie de esta estrategia de administración a largo plazo con el dispositivo instalado. Otro desafío con los procedimientos de lesión ha sido que los procedimientos unilaterales son mucho mejor tolerados que los procedimientos bilaterales. Y de nuevo regresamos a la idea sobre los efectos secundarios. Y si hacemos lesiones en ambos lados del cerebro, el riesgo de efectos secundarios será mucho mayor. Entonces, con ultrasonido focalizado es una especie de forma no quirúrgica de realizar un procedimiento de lesión, por lo que no es necesario perforar agujeros en la cabeza. Solo tenemos que sentarnos en una máquina y emitir ese tipo de ondas de ultrasonido de alta frecuencia a los mismos objetivos cerebrales que tenemos con la estimulación cerebral profunda. Luego se crea un pequeño agujero usando el ultrasonido focalizado, a diferencia de algunas de las metodologías utilizadas antes, y todavía está un poco restringido a un lado. Entonces, si usted es un paciente que presenta síntomas en ambos lados y se vuelve difícil usar el ultrasonido focalizado para controlar los síntomas en ambos lados del cuerpo, y ciertamente hay algún tipo de restricciones respecto a qué pacientes pueden realmente recibir el ultrasonido focalizado. Creo que sería mejor pasarle esta pregunta a los cirujanos que tal vez tengan algo más de experiencia en esos aspectos particulares del procedimiento en sí, pero creo que sigue siendo una pregunta abierta porque no hay ensayos controlados muy definitivos que comparen los efectos del ultrasonido con la estimulación cerebral profunda, pero sabemos por experiencia previa con lesiones que existen algunas diferencias en términos del manejo a largo plazo. Gracias. Y muchas gracias a los panelistas. Desafortunadamente parece que ya no tenemos tiempo para todas las preguntas. Probablemente tendremos otro seminario web para cubrir este tema y aquello que no se logró responder.
pero haremos todo lo posible por responder sus preguntas y enviárselas. Así que gracias. Un último comentario, Brian, si no te molesta. Todos ustedes que hayan hecho una pregunta de forma anónima, va a ser difícil que podamos contactarlos porque la hicieron de forma anónima, así que por favor, identifíquense para que podamos contactarlos. Yo les responderé personalmente. Me pueden mandar un mail también, es mi nombre, Leslie, leslie.cloud@bqhealth.org. Gracias. Sí, está perfecto. Y muchas gracias de nuevo a nuestros panelistas. Fue muy interesante. También tenía mis preguntas, pero desgraciadamente tenemos que continuar. Así que si les gustó este seminario web, espero consideren apoyar esta investigación tan importante y las terapias que abordamos hoy. Lo que importa es su apoyo. Realmente hace una gran diferencia para seguir avanzando en nuestro trabajo. Para saber más sobre lo que hace VCU Health, lo que hacen, visite nuestro sitio web parkinsons.vcu.edu. Lo actualizaremos tan pronto como tengamos oportunidad de hacerlo. Quisiera agradecer especialmente a nuestros amigos y colegas de Power Over Parkinson's por acompañarnos hoy. Nos encantó verlos y les damos las gracias por su apoyo y el trabajo que hacen. Gary y Margaret, ¿dónde los podemos encontrar? Muchas gracias, Brian. Como pueden ver en la pantalla que creemos todos pueden ver es poweroverpd.org. Por supuesto, también nos pueden encontrar en las redes sociales y queremos agradecer a todos por participar en este diálogo que parece pudiera seguir por otra hora o dos. Si quieren recibir la grabación, creo que al estar registrados recibirán un enlace en un par de días por email. Así que de nuevo, gracias por su atención y gracias a nuestros panelistas. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Anden con cuidado y nos vemos en el siguiente seminario web.